Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Es un gusto volver a encontrarnos una vez más para seguir con estas charlas, estas conversaciones que tratamos de brindar desde nuestra escuela, Espacio Deva, enfocados a todos los interesados en esta disciplina y fundamentalmente orientado a nuestros alumnos de los instructorados y profesorados de Tai Chi Chuan, como así también a los alumnos del curso de monitor en Tai Chi Chi Kung. Como siempre, comenzando agradeciendo a ustedes que se van sumando y conectando a estas transmisiones y agradeciendo en primer lugar a la directora de este espacio, Cecilia Brusa, a nuestro cuerpo de profesores, a Romina Moreno, Alfredo Sosa, Josefa Ordax, a quienes aprovechamos para saludar en esta oportunidad en el Día del Maestro, esperando que estén pasando un hermoso día. También, agradecer a todos los que se van sumando a estas transmisiones. En esta oportunidad vamos a dar conclusión a una charla que habíamos iniciado con anterioridad y que tiene que ver con estos viajes que tuve la posibilidad de realizar a China y más precisamente, como como el título que lleva esta charla, la experiencia del aprendizaje en la cuna de Tai Chi Chuan y Chi Kung, que es Budán. Budán es una ciudad mediterránea que se encuentra en la provincia de Hubei, en China, y que es reconocida en el mundo porque fue justamente, precisamente en esta zona donde durante muchos años hubo un gran progreso en los estudios y las experiencias que se realizaron en la práctica del Qigong, del Tai Chi Chuan, y también, como siempre decimos, el Qigong forma parte de una de las ramas de la medicina china, entonces también supone que esta zona hubo muchos médicos que experimentaron y que dieron profundos avances a esta disciplina y a la teoría médica de la medicina china. Algunos conocen a esta medicina, se la conoce también como medicina tradicional china, y algunos de los rasgos que tiene este tipo de práctica médica es que se trabaja con hierbas, con acupuntura, con masajes, con moxas, con ventosas y también con chikung. Todo parte de la misma lógica que es concebir al cuerpo, no solo en sus aspectos fisiológicos, sino también fundamentalmente energéticos, que es lo que hace diferir esta ciencia de las demás ciencias médicas. Muy bien, estábamos charlando un poco lo que había sido esta experiencia en Budán y para recordar un poco cómo es el paisaje, es una zona montañosa, es una zona a donde hay eh, muchos lagos, ríos, una naturaleza maravillosa. Y junto a estas cumbres, a estas montañas, hubo muchos templos, muchos monasterios
en los cuales los monjes practicaban estas disciplinas que estamos comentando. Afuera de actualmente, como les había relatado con anterioridad, afuera de este predio existe una pequeña ciudad. Esta ciudad ha tenido auge en los últimos años gracias a la apertura que se produjo en Budán, en esta zona, que actualmente es patrimonio cultural de la humanidad y que se encuentra, es un predio cerrado. Para acceder a este predio hay que pagar un ticket, ingresar a este predio que es muy grande porque recordemos que todo esto está entre montañas. Hay algunos caminos, algunas rutas que conducen a los distintos lugares de este predio y los visitantes tienen la posibilidad de subir a estos pequeños transportes y bajarse para conocer distintos monasterios y también distintas escuelas. Hay muchos templos, hay muchos que se han reconstruido y hay muchos que todavía no, que según cuando tuve la oportunidad de viajar, estaba en proyecto de que muchos de estos templos que habían sido destruidos con anterioridad, poco a poco fueran levantados. Como les decía, este predio, que es Budán, está rodeado a las afueras por una pequeña ciudad, y esta pequeña ciudad tiene las características de las ciudades chinas, mercados, comida en la calle, dan la posibilidad de, de visitar y conocer muchos lugares que son históricos y que se encuentran la mayoría abierto al público. Todos podemos ir y transitar zonas. Nosotros, si nos referimos, por ejemplo, tomamos como idea lo que fueron algunas películas chinas, poder conocer estos lugares que eran la residencia de algún funcionario público, que tenía, bueno, todas estas construcciones amuralladas que existen en cada una de las ciudades en China. Particularmente en Budán, además de estas ciudades antiguas que se pueden reconocer, se pueden recorrer, tiene la característica de haber crecido en estos últimos años a la par de la mayor difusión y el conocimiento y la apertura que se dio de Budán, que permitió que muchos chinos, en primer lugar, y después muchos extranjeros, pudiéramos viajar y conocer y experimentar estar en esta zona. Lo característico y, si se quiere, más pintoresco que tiene esta ciudad a las afueras es que uno va caminando en los lugares donde están los negocios y además de haber los elementos, supermercados, casas, de repuestos, bueno, todo lo que necesitamos en una ciudad para poder vivir, hay muchísimos comercios dedicados, por ejemplo, a artículos que tienen que ver con la práctica de Tai Chi Chuan y Qigong. Hay muchos negocios, muchos comercios que se dedican, por ejemplo, a la venta de elementos como armas, espadas, sables, que se utilizan para la práctica de Tai Chi Chuan, también de bastones y de distintos elementos para la práctica de Qigong. Esto es sumamente llamativo porque en otras ciudades en China, si bien hay lugares a donde puede uno acceder y poder ver, conseguir algún elemento,
En Budán esto está todo a disposición, fundamentalmente pensado para todos los turistas. Y también en Budán hay muchas casas de ropa para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. En estas casas de ropas uno puede ir a la mañana, por ejemplo, medirse, buscar algo, y el propio sastre que trabaja allí, que es dueño de ese pequeño local, te toma las medidas y te dice que vengas o al rato, dentro de algunas horas, o al día siguiente, y ya podés buscar y conseguir la ropa para la práctica de Tai Chi Chuan y Qigong, que nosotros que vivimos aquí en Argentina o en Latinoamérica, a veces nos resulta tan difícil poder acceder, o en pocos lugares se realiza este tipo de ropa. Y esto es algo muy frecuente y muy común en las afueras de Budán. También es llamativo ver a las afueras de Budán que hay muchas escuelas de Qigong y escuelas de artes marciales, y uno puede ver a los grupos de alumnos practicando, no solo dentro de estas escuelas, sino muchas veces en lugares públicos, en plazas muy antiguas, donde entrenan desde muy temprano los practicantes de Tai Chi Chuan y de Qigong. También es llamativo poder observar que hay muchos extranjeros que, que recurren a maestros que se encuentran en Budán, maestros que por allí quizás no dictan clases en ninguna escuela en particular, pero son profundos conocedores de estas artes y disciplinas, y dando en algún lugar, en algún pequeño lugar, alguna clase privada de Qigong o de Tai Chi Chuan, aprendiendo alguna forma de espada, de sable o de tantos elementos, algunos muy tradicionales de esta región. La verdad que estar y poder experimentar, estar en un lugar así para todos aquellos que nos gusta, que gustamos de estas actividades, es realmente gratificante porque se respira por todos lados en la ciudad el Tai Chi Chuan y el Qigong. Algunas de las experiencias que hemos tenido en poder viajar y tomar clases en distintas escuelas en Budán. Como les había comentado anteriormente, tuve la oportunidad de estudiar en 3 escuelas distintas con 3 maestros, y allí tuve en una la posibilidad de aprender Qigong, una forma de Qigong, fundamentalmente el de la tortuga, que era el que estaba interesado y que no se conoce mucho en Latinoamérica. También una forma de espada propia de esta zona, de esta región de Budán, una forma tradicional de espada. Y también aprender un poco, solamente un poco, de este arte marcial que es tan parecido y que tiene principios muy similares a los del Tai Chi Chuan, que es el Bagua San o el Pakua Chuan. Así se lo conoce a veces en las traducciones como Pakua. En todas las escuelas, si bien hay características propias y distintivas de cada una de las escuelas, la característica que tiene es que la mayoría de los estudiantes viven en el lugar. No es como nos sucede a nosotros, que vamos y tomamos algunas horas de clases al día, a la semana, sino que allí la mayoría de los estudiantes viven en el lugar. Y por supuesto, hay muchos extranjeros como yo, que tuve la oportunidad de estar y de participar
y de entrenar a la par de tantos estudiantes. Algunas de las cosas que fundamentalmente me llamó la atención del método de enseñanza, que es un poco cuando uno viaja y tiene un poco de experiencia y va a aprender algunas cosas, también uno pone la mirada en cómo es que enseñan, cómo es que se aprenden las distintas formas o sistemas. Bueno, la característica fundamental es que si yo tuviera que relatar qué fue lo que más me llamó la atención respecto al método de aprendizaje, es la idea de la repetición. Nosotros no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a repetir tantas veces lo mismo. Y que quizás ese sea uno de los mayores logros. Alguien podría decir que ese es el secreto de por qué a veces realizan las cosas con tanta perfección. Y en mi caso en particular me llamó mucho la atención porque eh, sobre la repetición de cientos de veces de un movimiento, es que los alumnos van avanzando en la profundización y en el conocimiento del arte, en el caso del Tai Chi Chuan o del Qigong. Era llamativo cómo uno se disponía a la mañana, empezaba a practicar, muchas veces se practica antes de desayunar, se practicaba, se entrenaba, se hacía condicionamiento físico y después se marcaban algunos movimientos. Estos movimientos, con un instructor o con el maestro, se los explicaba algunas veces, se los mostraba y cada uno de nosotros tenía que repetirlo hasta que el maestro decidiera que ya era tiempo de pasar a una nueva instancia. Esto suponía que uno podía estar repitiendo el mismo movimiento quizás durante muchas horas. Y es justamente en esta idea de la repetición que creo yo está el hallazgo de la perfección en la realización de los movimientos. En mi caso particular también me hizo pensar que en nuestra cultura, que siempre queremos aprender cosas nuevas, distintas, eh, siempre es como que para nosotros, cuando hablo de nosotros en Argentina, en Latinoamérica, para nosotros pareciera que aquello que es nuevo, lo novedoso, tiene en sí mismo una carga positiva. Aprender un movimiento nuevo es algo positivo. Saber más formas, saber más sistemas, se convierte como en sí mismo en algo positivo. Y con mis años de experiencia y también en la experiencia como practicante y en la experiencia también como docente, he podido descubrir a través de los años, encontrarle el sabor, el gusto, la satisfacción de repetir muchas veces un movimiento. Porque pareciera que estamos haciendo lo mismo, pero nunca hacemos dos veces el mismo movimiento de la misma manera. Eso es algo imposible, porque como ya lo decían también nuestros filósofos, como nadie se baña dos veces en un mismo río, también nos sucede a nosotros con la práctica. Nunca el movimiento, nunca la forma, nunca el sistema del Qigong se hace dos veces de la misma manera.
y encontrar el gusto y la satisfacción de poder repetir muchas veces un movimiento, no solo que va a perfeccionar ese arte que estamos realizando, sino que también nos va a permitir descubrir y conocernos también a nosotros cada vez de una manera mucho más profunda y mucho más íntegra. Porque una vez hacemos un movimiento de determinada manera y si hacemos una pequeña alteración de ese movimiento, nos damos cuenta, empezamos a percibir que después ya todo cambia. Quizás aquellos que están empezando la práctica, todavía esto no lo pueden magnificar y es totalmente comprensible porque cuando uno está aprendiendo una forma, un sistema, la atención está principalmente enfocada a tratar de desentrañar ese problema, podríamos llamarlo, aunque es un problema agradable, que es el de poder aprender ese movimiento, ese sistema, ese cambio de dirección, cualquiera sea el motivo, la forma o el sistema que estemos trabajando. Cuando estamos aprendiendo, nuestra atención está enfocada a eso y no podemos ir mucho más allá. Cuando ya sabemos ese sistema, hemos tenido entonces o tenemos la posibilidad de no solo atender a que el movimiento se realice de una manera correcta, sino que también empezamos a poner atención en otros aspectos que tienen que ver con la respiración, con detalles más sutiles que que se nos escapan naturalmente cuando nos enfrentamos por primera vez con algún sistema. Y cuando ya transitamos toda esa etapa que conocemos el sistema, conocemos los movimientos que estamos realizando, nuestra atención, nuestro foco puede estar direccionado en aspectos todavía mucho más sutiles, que tienen que ver con la búsqueda, la sensación de sentir, la manifestación de la energía que estamos poniendo en cada movimiento que estamos realizando. Entonces, de Budán, a mí particularmente me generó un cambio fundamental en el modo de aprender y también de transmitir eh, algún conocimiento. El, y una salvedad que tenemos que hacer, que es necesario también hacerlo, es que en mi caso particular, que tengo alumnos que somos totalmente distintos a cómo es la cultura china, formamos parte de otra cultura, entonces nuestras costumbres son muy distintas, nuestros modos son muy distintos, y si bien hay aspectos que nosotros podemos recoger, tomar, eh, tenemos que hacer muchas adaptaciones y esto les va a suceder a muchos de ustedes, algunos que nos están viendo, que ya son instructores o algunos que son profesores o practicantes, que quieren poder transmitir estas maravillosas disciplinas, se van a encontrar con cómo adaptar entonces el método de aprendizaje para eso que yo conozco, poder enseñárselo a otros. Y si bien la repetición a lo chino es fundamental, nosotros al ser distintos también necesitamos adecuar esto. Y es por eso que hacemos hincapié en la repetición, le damos un valor agregado, pero también somos curiosos y nos gusta leer y nos gusta escuchar, interiorizarnos, ver distintas cosas, distintas maneras, más en esta época en la que vivimos, a donde las comunicaciones
nos permiten acceder a una información tan variada. Entonces, la síntesis que podría hacer respecto de esto que me llamó la atención en, en China, en Bután, en la cuna del Tai Chi Chuan y del Qigong, es justamente incorporar, tratar de lograr que mis alumnos puedan saborear de la misma manera que lo he podido hacer yo, la idea de la búsqueda de la repetición de los distintos movimientos, sistemas o formas que estemos practicando. Y nosotros buscar también, de acuerdo a quienes vayamos a enseñar este tipo de actividades, que tenemos que hacer buscar un equilibrio, que nosotros no vivimos como viven muchos alumnos de Budam, que pasan años al lado de su maestro y que es la única fuente de información prácticamente que tienen, que es ese maestro de determinada manera, y que las formas se hacen de una sola manera, como lo dice ese maestro. Bueno, entonces nosotros tenemos que buscar la forma de adecuar eh, nuestros conocimientos, nuestra experiencia para los distintos alumnos que pueden tener características tan disímiles entre sí, pero que todos seguramente van a disfrutar, como lo hice yo, la idea de practicar Tai Chi Chuan o Qigong. Esta fue quizás para mí el mayor aprendizaje. También la posibilidad de conocer a alumnos de distintas partes del mundo, que estamos todos en la búsqueda de querer cada vez saber más, experimentar la práctica y los beneficios del Tai Chi Chuan y del Qigong. Y por qué no, y que si bien nosotros somos distintos, y como decía recién, somos curiosos, nos gusta leer, buscar, comparar, tener la posibilidad de, más allá de todos los aspectos mentales, es decir, todo lo que podamos pensar, leer, escuchar y mirar, más allá de toda esa información, lo más importante que tiene el Tai Chi Chuan y Qigong es la experiencia de la práctica. Solamente la experiencia de la práctica es la que nos va a otorgar beneficios. Si no, podemos ser eruditos, profundos conocedores de la historia, profundos conocedores de sistemas, pero si no tenemos la experiencia de la práctica, nos estamos perdiendo, creo yo, que lo más importante. Y eso es justamente parte de la enseñanza que me dejó esta estancia en estas 3 escuelas que pude estudiar en Budán. Espero entonces que para todos los que están estudiando y para mis alumnos, más allá de lo que yo pueda decir, más allá de lo que ustedes aprendan y de lo que puedan leer e interiorizarse, hay un momento en el que cuando nos decidimos que es importante querer transmitir y enseñar esto a otros, tenemos que estar muy atentos a ver qué pasa del otro lado, qué pasa con ese alumno, con ese amigo, con esa persona a la cual le queremos enseñar Tai Chi Chuan o Qigong y tratar de favorecer el gusto por la práctica y por la experiencia de esta disciplina.
Aprender sistemas y formas, decíamos, solamente en Qigong deben existir más de 10.000 sistemas de Qigong. Nosotros en nuestra escuela enseñamos, en el caso de Qigong, 3 sistemas por año, que es muchísimo. Y nuestra formación completa son 3 años, o sea que nuestros alumnos terminan aprendiendo 9 sistemas completos. Decimos que hay más de 10.000. Veamos si tenemos mucho, nunca nos alcanzaría el tiempo como para poder aprender y comprender todos los sistemas de Qigong, hablando de Qigong en este caso, que hay en el mundo. Pero por allí creo yo que no, por lo menos no es la propuesta que nosotros hacemos. La propuesta es poder conocer, poder experimentar distintos sistemas, practicarlos y después desarrollarnos nosotros y poner el foco en nuestra práctica personal y desde este modo seguir madurando en la práctica del Tai Chi Chuan y de Chi. Bueno, de este modo quería dar un poco el cierre de lo que ya habíamos empezado a conversar en el encuentro anterior. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han comunicado, los que se han sumado a esta emisión en directo de Espacio Deva y deseando que todos se encuentren muy bien. Tratar de seguir practicando, seguir disfrutando, aprendiendo y fundamentalmente experimentando. Solo la experiencia personal va a dar los beneficios que tanto se mencionan y que cada vez más, con distintas herramientas que va otorgando la ciencia, se pueden comprobar los beneficios que nos aporta esta práctica, tanto a nivel físico, a nuestra salud, como también a nuestra emocionalidad. Cómo practicarnos nos vuelve un poquito más feliz y eso es sumamente importante. Así que espero que esta felicidad que yo siento por aprender y por enseñar Tai Chi Chuan y Qigong pueda llegar a cada uno de ustedes, la pueda experimentar también y por qué no transmitirla a tantos otros para que se beneficien con este conocimiento que nació en China, que se profundizó en Budán, pero que ya es patrimonio de toda la humanidad. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias por estar. Chao.